Una explosión estelar, tan intensa que alteró la atmósfera terrestre desde 2000 millones de años luz. ¿Cómo fue posible? Descubre el misterio del BOAT, el estallido más brillante jamás registrado. Quédate hasta el final y no olvides suscribirte, comentar y compartir. En octubre de 2022, una explosión estelar tan intensa como jamás se había registrado atravesó el universo, captando la atención inmediata de la comunidad científica global. La intensidad del destello fue tan abrumadora que saturó los detectores de rayos gamma en distintos puntos del planeta. En apenas unos segundos, liberó más energía que la que nuestro Sol emitirá durante toda su existencia, estimada en 9.000 millones de años. Esta poderosa erupción fue bautizada como el BOAT, el estallido más brillante de todos los tiempos. Durante los 18 meses siguientes, este fenómeno se convirtió en el evento astronómico más estudiado en la historia de los rayos gamma. Lo que comenzó como una observación excepcional pronto se transformó en una fuente de descubrimientos que desafían modelos establecidos y abren interrogantes sobre la composición del universo. A diferencia de otros estallidos de rayos gamma registrados anteriormente, el BOAT no solo fue más brillante y cercano, sino que también carecía de ciertas características que suelen acompañar este tipo de fenómenos. Los estallidos de rayos gamma pueden durar desde fracciones de segundo hasta varios minutos y se dividen en dos tipos: cortos y largos. Los cortos, que no superan los 2 segundos, surgen de colisiones entre estrellas de neutrones o entre una estrella de neutrones y un agujero negro. En cambio, los estallidos largos se producen cuando estrellas masivas colapsan al final de su vida, generando supernovas y eventualmente agujeros negros. El BOAT pertenecía a este segundo tipo. Su duración fue inusualmente prolongada, se mantuvo activo durante 10 minutos y sus efectos siguieron siendo detectables por más de 10 horas. Esto ya lo colocaba en una categoría excepcional, pero lo más sorprendente fue su proximidad. Se originó a solo 2.000 millones de años luz de la Tierra, una distancia considerablemente menor a la de otros eventos similares. Según las estimaciones, explosiones de esta magnitud y cercanía ocurren solo una vez cada 10.000 años. Los primeros análisis indicaban que el BOAT fue provocado por el colapso de una estrella masiva, como ocurre en la mayoría de los estallidos largos. Sin embargo, esta explicación no bastaba para justificar la potencia extraordinaria del evento. Las investigaciones posteriores revelaron que la supernova asociada no era particularmente notable. De hecho, según las observaciones del telescopio espacial James Webb, se trataba de una explosión bastante común en términos de luminosidad y características generales. Este hallazgo desconcertó a los astrónomos. Si la estrella que colapsó no era inusualmente grande o energética, ¿cómo pudo generar un estallido tan descomunal? La respuesta podría estar en la dirección del estallido y en cómo la Tierra quedó alineada con los chorros de partículas emitidos durante la explosión. Estos chorros, concentrados en un haz extremadamente angosto, habrían potenciado la intensidad del destello tal como lo percibimos desde nuestro planeta. Los chorros de partículas del BOAT no solo fueron más estrechos de lo habitual, sino también mucho más rápidos y numerosos. La velocidad con la que estas partículas viajaron por el universo fue tan extrema que incluso después de recorrer 2.000 millones de años luz, llegaron a la Tierra con la fuerza suficiente para alterar temporalmente la atmósfera. Concretamente afectaron la ionosfera, una capa situada entre los 50 y los 1.000 kilómetros de altitud, compuesta por partículas cargadas eléctricamente. El impacto fue comparable al de una poderosa tormenta solar, comprimiendo esta región de la atmósfera hacia altitudes más bajas. Este efecto demuestra hasta qué punto un evento cósmico lejano puede tener consecuencias directas sobre nuestro planeta. La intensidad de la explosión fue tan grande que generó un impacto físico observable, lo cual no solo subraya su magnitud, sino que también deja en evidencia lo vulnerables que podríamos ser ante eventos similares mucho más cercanos. La instalación científica conocida como la ASO, ubicada en China, logró registrar decenas de miles de fotones provenientes del BOAT. Esta cantidad de datos representa un volumen sin precedentes en la historia de la astronomía de rayos gamma. El nivel de energía de estos fotones ha desconcertado a los científicos, ya que, de acuerdo con el conocimiento actual, es improbable que puedan atravesar el universo durante tanto tiempo sin ser alterados o absorbidos por diversos factores, como la radiación de fondo de microondas, el polvo intergaláctico o los efectos del desplazamiento al rojo provocado por la expansión del universo. Ante esta anomalía, se han propuesto teorías que buscan explicar cómo estos fotones lograron llegar intactos hasta nosotros. Una de las más llamativas sugiere que en su trayecto los fotones se transformaron temporalmente en acciones, partículas hipotéticas asociadas con la materia oscura.
Al llegar al campo magnético de nuestra galaxia, estos acciones habrían vuelto a convertirse en rayos gamma. Si esta teoría resultara cierta, estaríamos frente a una pista fundamental para el descubrimiento de una nueva partícula fuera del modelo estándar de la física. A pesar de lo intrigante que resulta esta hipótesis, no se ha encontrado aún evidencia concreta de la existencia de acciones. Sin embargo, su potencial como candidatos para explicar la materia oscura los mantiene en el centro del interés científico. El BOAT, más allá de su intensidad y espectacularidad, ha servido como catalizador para replantear conceptos fundamentales sobre cómo funciona el universo, abriendo una puerta hacia lo desconocido y desafiando los límites del conocimiento humano actual. Uno de los aspectos más fascinantes del BOAT es su posible vínculo con la creación de elementos pesados como el oro. En las etapas finales de vida de una estrella masiva, las condiciones de presión y temperatura permiten la fusión de elementos ligeros en elementos más pesados. Este proceso, conocido como nucleosíntesis estelar, es el responsable de la formación de elementos hasta el hierro. Sin embargo, para elementos más pesados que el hierro se requiere otro mecanismo: la captura rápida de neutrones o R-proceso. En este escenario, una enorme cantidad de neutrones es absorbida por núcleos atómicos en cuestión de segundos, generando elementos como oro, plata y platino. Este fenómeno suele estar asociado a la colisión de estrellas de neutrones, pero también se ha propuesto que pueda darse durante el colapso de una estrella masiva en un evento tipo BOAT. El material expulsado en estos colapsos no es absorbido de inmediato por el agujero negro resultante. Parte de este material queda atrapado en forma de discos giratorios que generan vientos ricos en neutrones, donde se producen elementos pesados a través del R-proceso. La idea de que eventos astronómicos extremadamente energéticos como el llamado BOAT, acrónimo en inglés de Brightest Test of All Time, puedan actuar como auténticas fábricas cósmicas de oro y otros metales pesados ha sido durante años una de las teorías más fascinantes de la astrofísica moderna. En un principio, estos colapsares, estrellas masivas que colapsan formando agujeros negros y emiten potentes estallidos de rayos gamma, podrían generar condiciones ideales para la creación de elementos pesados a través del proceso R, una cadena de reacciones nucleares rápidas que requiere ambientes altamente energéticos y ricos en neutrones. Sin embargo, en el caso específico del BOAT, que fue uno de los estallidos de rayos gamma más brillantes jamás registrados, las observaciones recientes han traído una sorpresa inesperada. Los datos obtenidos por el telescopio espacial James Webb, una herramienta de última generación que permite analizar con gran precisión la composición química de eventos lejanos, no mostraron señales claras de elementos pesados en los residuos del estallido. Esta ausencia ha generado dudas sobre la eficacia real de los colapsares como fuentes de metales preciosos en el universo. Una de las posibles explicaciones de esta sorprendente ausencia se relaciona con el entorno galáctico en el que ocurrió el evento. Al examinar en detalle la galaxia anfitriona del BOAT, los astrónomos detectaron que se trata de una galaxia con una metalicidad extremadamente baja, es decir, con una muy escasa presencia de elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. En otras palabras, el entorno cósmico donde tuvo lugar esta explosión simplemente carecía de la materia prima necesaria para sintetizar elementos como el oro, el platino o el uranio. Esto sugiere que no todos los colapsares son iguales y que su capacidad de generar metales pesados puede depender en gran medida de las condiciones locales del medio galáctico en el que se encuentran. Para entender cuántos elementos pesados como el oro deberían existir en el universo, los astrónomos utilizan dos métodos principales y complementarios: la espectroscopía estelar y el análisis de meteoritos. La espectroscopía estelar permite estudiar la luz que emiten las estrellas y en particular las líneas de absorción presentes en su espectro. Estas líneas actúan como una especie de huella digital de los elementos presentes en la atmósfera de cada estrella, revelando su composición química con notable precisión. Por otro lado, el análisis de meteoritos, fragmentos rocosos que provienen de los orígenes del sistema solar, proporciona información valiosa sobre la abundancia de diversos elementos en el material que formó los planetas y otros cuerpos celestes. Curiosamente, y para fortuna de los científicos, los resultados obtenidos mediante estas dos técnicas suelen coincidir en la mayoría de los casos. Esta convergencia da confianza en que las estimaciones actuales sobre la distribución de elementos en el universo son, en líneas generales, acertadas. No obstante, existen excepciones notables que siguen siendo objeto de debate. Uno de los enigmas más persistentes es el llamado problema del litio. Según los cálculos basados en la teoría del Big Bang, el universo primitivo debería contener aproximadamente 3 veces más litio-7 del que efectivamente se observa, y al mismo tiempo una cantidad 1000 veces menor de litio-6 de la que detectamos actualmente. Esta discrepancia entre teoría y observación permanece sin una explicación concluyente a pesar de décadas de investigación. En este contexto, el caso del BOAT representa un nuevo elemento en el complejo rompecabezas de la nucleosíntesis cósmica. Aunque inicialmente se pensó que este fenómeno aportaría pruebas sólidas
sobre la formación de metales pesados en colapsares, la falta de señales esperadas ha obligado a los científicos a reconsiderar algunas suposiciones fundamentales. Así, el universo sigue desafiando nuestra comprensión, y eventos como el BOAT se convierten en recordatorios de que aún hay mucho por descubrir sobre los mecanismos que dieron origen a los elementos que componen no solo las estrellas, sino también los planetas e incluso nosotros mismos. El BOAT desafía todo lo que creíamos saber sobre el universo. Si te sorprendió este viaje cósmico, activa la campanita, suscríbete y comenta qué fue lo que más te impactó. Nos vemos en el próximo video con más descubrimientos impresionantes.